Buen día, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Buenos días, ¿cómo están? Ahí estaba escuchando, escuchándolos a ustedes, por supuesto, escuchando el tema dinero de Pink Floyd con la caja registradora, y la verdad que esa visión tan inhumana que tiene el capitalismo salvaje para robar sistemáticamente con vistas a enriquecer a los sectores concentrados de poder del mundo, realmente nos hiela la sangre, ¿no? Nos sacude y nos convoca, por lo tanto, a reparar esas injusticias, esas inequidades, esas inhumanidades, y al mismo tiempo, como Argentina es un país que tiene tantas riquezas, y por esa misma caja registradora, ¿no? Tan anhelada por las corporaciones extranjeras que quieren venir a robarnos absolutamente todo. Entonces debemos actuar con total responsabilidad y compromiso en el diseño de un plan de gobierno. Martín me sugiere hace unos días atrás la idea de qué se puede hacer con algo de un plan quinquenal en esta época, ¿no? Y bueno, justamente no es inocente lo de Martín, él sabe que yo estoy escribiendo acerca de eso, así que me atreví a comprimir un mensaje en un artículo que mandé hace un ratito a la NACAM Pop, que siempre agradezco que me publique mis escritos, mis notas, que de alguna manera trata de unir noticias de estas semanas con un compendio, un resumen, una presentación de lo que vengo elaborando, que obviamente son cientos de páginas, ¿no? Este artículo que envié comienza con una descripción que tiene que ver con la educación, y que yo como además profesor universitario y habiendo sido alumno en 3 carreras, 2 de grado y 1 de posgrado, siempre en la universidad pública, libre, gratuita y de calidad, y siempre, y no me canso de decirlo, ¿no? Perdón, extender un poquito más la introducción, pero muchos dicen libre, gratuita y de calidad, y la verdad es que los que no saben piensan que fue desde siempre, que Argentina nació así, y no es así, y hay que decirlo, y siempre hay que decirlo. Yo me quedé con mucha bronca, esto lo voy a volver a contar, el día de los 200 años de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA, que se hizo un festival musical maravilloso, hermoso, en la puerta de la Facultad de Derecho, y que permanentemente decían universidad pública, libre, gratuita y de calidad, y nunca dijeron desde cuándo. Y los que no saben siguen sin saberlo, y hay que decirlo. Lo hizo Perón en 1949, y las palabras de fundamentación de Perón fue que no podíamos elegir materia gris, no podía ser que un país como Argentina, que estaba en plena expansión, tuviese que elegir materia gris en un tan selecto grupo de personas que pudiesen pagar. Entonces, ampliar eso implicaba, por supuesto, lo más importante, que las universidades se llenen de hijos de obreros, donde antes de quitar el arancel solo podían ir los hijos de los oligarcas que podían pagar. Esto hay que decirlo, porque uno muchas veces piensa que ya dijo algo y ya está instalado. No, eso es falso, eso es muy falso, porque el que no lo sabe, el que nunca lo escuchó, va a seguir sin saberlo. Bueno, Cristina creía que eso había sido un hecho de la reforma universitaria, no sabía que lo había hecho Perón. Y gracias a que la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, se lo aclaró, entonces decidió hacerlo ley, porque hasta entonces era un decreto del Poder Ejecutivo. Y entonces Cristina lo convirtió en ley de la Nación.
la gratuidad de la Universidad Nacional. Bueno, y el gobierno de Néstor Kirchner, esto menos todavía lo sabe la gente, el gobierno de Néstor Kirchner amplió por ley el presupuesto de educación del 3%, no me acuerdo si era 2,8, 3,2, cerca del 3, del 3% al 6%. El doble. Claro, exactamente. Alguno podría en este momento pensar, y bueno, Julián, pero ¿para qué sirve si después viene Macri y lo subejecuta y hace lo que quiere? Y lo mismo Milei, hacen lo que quieren. Entonces, ¿para qué sirve? Sí, bueno, no vamos a tener un sistema judicial y mediático tan corrupto, tan vendepatria toda la vida. Tenemos que reformarlo. Entonces, lo que sí podemos hacer es o se olvidan que Sergio Massa, con todas las diferencias que nosotros hemos hablado de Massa, pero Sergio Massa en su plataforma de propuestas estaba a ampliarlo al 8%. Entonces, digo, para contraponer, no es lo mismo lo que decía Massa de ampliar el presupuesto en educación del 6% al 8% por ley, que eliminarlo, como lo que voy a contar que está denunciando el diputado Gabriel Solano, ¿no? Bueno, claramente no es lo mismo, y bueno, ni que hablar de que desde la recuperación de la democracia en 1983, no me acuerdo exactamente los números ahora, pero la contraposición numérica es fiel a lo que voy a mostrar. El gobierno de Alfonsín creó algo así como 70 escuelas. El gobierno de Menem, algo así como 20. De la Rúa, 0. El periodo kirchnerista creó 2.500 escuelas. Además de haber creado el Plan Conectar Igualdad, el Plan Fines, el Plan Progresar. Bueno, además creó 2.500 escuelas. El gobierno de Macri cerró, el gobierno de Macri, Vidal, Larreta, no hay que decirlo solo Macri, Vidal, Larreta cerró escuelas. Bueno, entonces, que no nos pueden venir a decir los que votan a la derecha, algo de que el peronismo, el kirchnerismo, está en contra de la educación. Julián, porque tenemos que volver a repetirlo esto. Hoy el diario Perfil tiene en tapa que el presupuesto educativo en educación, leo textualmente, es el más bajo en 20 años. Mirá. Hoy. Bueno. Y Perón en su gobierno creó más escuelas que todos ellos juntos. Horacio con el doctor Carrillo. Horacio del Prado. Sí. Julián, te tiro un córner de cifras que me parece oportuno. Cristina recibió Néstor Kirchner recibió una jubilación promedio de $50. Cristina se fue con una jubilación promedio de $450. Esto, nuestros periodistas, nuestros cuadros incluso, dicen, los jubilados siempre estuvieron mal. Por favor, escuchen a Julián Denaro. Eso no, bueno, gracias Horacio, pero más que nada tenemos la obligación de repetirlo siempre, porque mucha gente, es cierto lo que vos decís, que muchas veces yo también me comprometo a recalcarlo, ¿no? Porque se acepta, te dicen barbaridades como eso que vos acabás de traer, Horacio, y muchos se quedan callados y no responden, ¿no? Y no solo eso, Horacio, sino que además de que teníamos las jubilaciones mínimas en $450, la canasta básica estaba en $400 o un poquito menos. Entonces una jubilación alcanzaba para superar una canasta básica total de un adulto. No es como ahora que llega a la tercera parte, necesitas 3 jubilaciones o 3,5, y además de que tenían los medicamentos gratuitos, todas las asistencias, que se hicieron las leyes de moratoria para incluir al sistema previsional a millones de jubilados que sin la ley de moratorias no hubiesen podido jubilarse,
producto de las políticas neoliberales de los 90, un poco que se quedaron sin laburo, otro poco los abusos de los patronales que no aportaron. Bueno, entonces en consecuencia, gracias al periodo kirchnerista 2003-2015, hemos tenido, por un lado, la cifra en términos de dólares y en términos de poder adquisitivo que trajiste, Horacio, pero además los medicamentos gratuitos y además la inclusión de todo un esquema de beneficios. Eso lo interrumpió Macri y lo restableció el gobierno de Alberto Fernández, que obviamente, siempre lo decimos, con toda la diferencia con Alberto, por las cosas que no se hicieron durante su gobierno además, pero se hicieron muchas cosas, y entre ellas, siempre lo traigo porque me lo acuerdo, Alberto Fernández, cuando era candidato en televisión, decía, con la plata, porque esto es análogo a lo que está pasando ahora, entonces es análogo, y Alberto Fernández decía, con la plata de intereses que le están dando a las LEVIX y a las LELIX y a las LEVAX, que es los intereses que le están regalando a las corporaciones financieras con la bicicleta financiera, lo mismo de ahora, pero era la bicicleta del gobierno de Macri. Con esa plata de los intereses de las LELIX y las LEVAX, yo le puedo devolver y me sobra los medicamentos gratuitos a los jubilados. Y lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, esto también tenemos que decirlo y tenemos que defenderlo, porque Alberto Fernández, yo me lo acuerdo, en el 2015 saliendo cada 15 minutos a decir que Cristina había matado a Nisman, pero eso no quita que su gobierno no haya hecho un montón de cosas a favor del pueblo. Bueno, entonces voy a traer un poquitito lo de Gabriel Solano, que dice que la reforma educativa de Milei es abominable. Tira en su publicación, lo pueden buscar, unos 10 puntos, pero entre ellos dice, bueno, algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando nosotros, que se elimina el 6% del PBI para educación, y propone que el Estado financie por igual a escuelas privadas y públicas, otorgando un subsidio directo que transforma a la educación en un negocio en lugar de erigirlo como un derecho. Bueno, eso por un lado. Además, el presupuesto 2026 elimina el Fondo de Educación Técnica. Eso se traduce en la destrucción de 1.500 escuelas técnicas y la liquidación de la formación industrial del país, porque sin ese fondo son insuficientes los recursos para el mantenimiento de laboratorios, talleres, tecnología y formación específica. Como se dice en algunas publicaciones, no se trata de otra cosa que una política de industricidio, además de la apertura comercial y la descripción del modelo económico librecambista financiero, que por cuarta vez en la historia de nuestro país, junto con la dictadura Menem de la Rúa y Macri, está produciendo los mismos resultados que las 3 veces anteriores, pero como lo había prometido Macri y cumple, si volvemos a hacer gobierno lo vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, entonces, frente a esto, lo que necesitamos, como decía, además de describir, es proponer, bueno, Martín sabe que yo estoy escribiendo en esa línea, y bueno, tengo cientos de páginas que describen un proyecto de gobierno, un plan quinquenal, como me pide Martín, honorificando lo que fue la primera y única vez que tuvimos un plan de gobierno por 5 años, una planificación de industrialización, ¿no? No significa que el kirchnerismo no lo haya hecho, pero no tenía un plan quinquenal, lo fue haciendo, incluso se construyó la industria satelital, es decir, fue muy bueno lo que hizo el periodo kirchnerista, pero no hubo un plan de gobierno como sí lo hubo con Perón en 1946, ¿no? Que decía, yo me junté con el equipo económico y teníamos ahí una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, vivíamos a sándwiches, pero lo hicimos. Y claro, y después decía Perón, y acá viene uno de los puntos que siempre destacamos y que bueno, que tienen que
pertenecer al plan de gobierno, al plan quinquenal del nuevo gobierno nacional y popular peronista que venga, ¿no? Porque decía Perón, esa pila de 1,5 metros de planes de gobierno no tenía cómo financiarse. Entonces, ¿cómo había que hacer para financiar eso? Y bueno, si nosotros miramos, incluso recordemos lo que dijo Alberto Fernández respecto de las intereses de las LELIX y las LEVAX, y cómo con eso sobró la guita para devolverle los medicamentos gratuitos a los jubilados, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacer en un país tan rico para financiar esa pila de planes de gobierno, que incluye comprar los aviones ahora, ¿no? Que incluye comprar los aviones de bajo costo para fortalecer nuestra empresa aeronáutica de bandera, construir los ferrocarriles, hacer una red ferroviaria para bajar el costo de distribución, de producción de todos los bienes producidos por nuestra industria y de todos los bienes agropecuarios también, para también abaratar el costo del turismo para los sectores menos pudientes que puedan viajar en el medio de transporte más barato que existe, que además incluye fortalecer y evitar la privatización de los complejos de Chapadmalal y de Embalse, que Milei los quiere privatizar, ¿no? Todo esto Osvaldo, en la cabeza, bueno. Por eso lo tenemos todo escrito. Bueno, y además de incluirnos obviamente en el BRICS, el bloque de cooperación económico, industrial, político y financiero más importante del mundo. ¿Qué es el lugar lógico? El lugar lógico para Argentina. ¿Qué es el lugar lógico para Argentina? Bueno, todo esto y claro, pero ¿cómo vamos a hacer en un país en el cual toda la riqueza se la quedan los consorcios exportadores y las empresas extractivistas que nos sacan los minerales se los llevan y los comercian en el exterior? Bueno, para todo esto lo que necesitamos es, como hizo Perón cuando nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios. Es más, la Constitución de 1949 tiene una frase que yo siempre repito, que es maravillosa, de cómo lo hizo el decreto ley de 1946. Dice, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, la guita de los argentinos que están en los bancos, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea manejado y dirigido por el Estado a 3 canales de producción y distribución: al Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesita; al Banco Hipotecario Nacional, para construir viviendas; y al Banco de Desarrollo Industrial, para levantar industria. Bueno, con esa lógica de financiamiento, es decir, evitar que nos roben las corporaciones absolutamente todo al pueblo argentino. Controlar, va. Control y control. Claro, además de recuperar Osvaldo me quiere decir algo, además de recuperar los puertos del río Paraná, ocuparse del canal Magdalena, construir puertos en el río de la Plata que garanticen que desde las exportaciones de la pampa húmeda, antes de salir al mar argentino, no tengan que pasar por el puerto de Londres, de Montevideo. Bueno, todo ese tipo de cosas me parece fundamental, además de, bueno, como decía, ¿no? También construir barco factoría, cosa de garantizar la soberanía sobre nuestro. Sí, poner el país en marcha. Poner el país en marcha. Exacto. Sí, Osvaldo. Quería hacer un aporte a tu mención sobre el gobierno de Alberto Fernández. Después agregaste tantas cosas y hablaste del gobierno de Perón, que lo de Fernández parece que una clase en la salita de la salita celeste, ¿no? Del jardín, porque no, con las obras que hizo el peronismo con el gobierno de Alberto Fernández. Pero quiero rescatar que con respecto a los remedios gratis y a las jubilaciones, las dos entidades, PAMI y ANSES, estuvieron a cargo de funcionarias de la Cámpora. Tan vilipendiada la Cámpora, la organización política juvenil, ya que están entrando en la madurez los muchachos de la Cámpora, tan vilipendiada, hay que agradecerle que esos funcionarios del gobierno bastante timorato de Alberto Fernández, esas funcionarias fueron las que lograron los medicamentos gratis y las mejoras en algunos aspectos de la jubilación. Entonces, creo que era para rescatar que no se lo llevara solamente a Alberto Fernández, sino que Alberto Fernández tuvo también sus asesores, sus funcionarios que
actuaron y respondían a distintas líneas de lo que respondían sus ministros elegidos directamente por él. O sea, creo que esto es un mérito de que la Cámpora, y ya lo tenemos que reconocer, a la funcionaria que estuvieron, Raberta, que estuvo en ANSES, y Volkovich, creo que era la que estuvo a cargo de PAMI. El trabajo que hicieron fue muy, muy bueno. Y la Cámpora sigue siendo mala palabra para la política de La Nación, Clarín, Ámbito, Infobae y todo el sistema comunicacional argentino. Tenemos que pensar que por qué hablan mal de la Cámpora ese sector. Algo habrán hecho. Gracias. Bueno, Osvaldo, una cosita para cerrar, entonces, bueno, obviamente de manera inmediata, ¿no? Volver a recuperar los medicamentos gratuitos para los jubilados, la asistencia a los enfermos de cáncer, a los sectores de discapacidad. Pero claro, todo eso requiere de cobrar los impuestos. Bueno, no nos olvidemos que el gobierno de Macri lo había bajado, lo restableció Alberto Fernández, lo volvió a bajar el gobierno de Milei y lo tiene que volver a restablecer el próximo gobierno. Bienes personales, que es un impuesto progresivo, hay que subirlo de nuevo del 0,5 al 2,5%, establecer un tributo a las grandes fortunas, con una tasa inteligente, que desde un principio elimine conflictividad, con vistas a suavizar el enriquecimiento, la velocidad de enriquecimiento de los sectores más ricos, pero con eso alcanza para redistribuir y mejorar la matriz de ingresos. Recuerden ustedes cuán importante fue el impuesto extraordinario que se cobró durante el gobierno de Alberto Fernández en la época de la pandemia. Recuerden cuán importante fue esa recaudación proveniente del impuesto extraordinario a las grandes riquezas. Bueno, eso me parece importante y quiero contar. Creo que ya lo había contado otro domingo, el otro día en Radio Rebelde también, en otro programa que estoy participando en Radio Rebelde, con Adrián Arbor y Susana Nasuti, entrevistamos a Carlos Raimundi, y yo le dije a Carlos, porque a Carlos nos hemos cruzado varias veces en algunas conferencias, etcétera, entonces, él también me lo expresó, que me respeta y me valora. Y yo le decía, Carlos, vos que tenés un recorrido además como embajador, etcétera, ¿no? ¿Será posible recuperar IMSA, nuestra empresa tecnológica tan importante que Macri le regaló a los consorcios norteamericanos? Y si llegase a vender las represas hidroeléctricas como el Chocón, Piedra del Águila, Julián, sin eso no hay nada posible. Así que tenemos que empezar precisamente por eso. Así que bueno, con el énfasis que puso Carlos Raimundi a lo que yo dije, termina esta columna diciendo que esto es posible reconstruir una Argentina grande, justa y soberana, que tenga como horizonte la justicia social. Y claro, lo que me enfatiza Carlos Raimundi, de recuperar IMSA, de recuperar si la llegásemos a perder, si no llegásemos a tiempo de tener el gobierno vendepatria de Milei, las represas hidroeléctricas, y además, por supuesto, repudiar e investigar esta deuda inconstitucional, nula y de nulidad insalvable, que hizo Caputo tanto durante el gobierno de Macri como durante el gobierno de Milei, porque además recordemos, y esto también es importante reiterarlo, porque muchos vienen, sí, porque la deuda, porque la chorra, porque no sé qué. Duhovne, el primer ministro de Economía del gobierno de Macri, él decía, porque Argentina tiene una relación extrafalaria con el mundo y por eso a nadie nos presta. Mirá, bueno, justificalo como quieras, Duhovne, pero lo que vos dijiste fue que Argentina era el país más desendeudado o con más bajo nivel de deuda del planeta Tierra, que no conocías ningún país tan desendeudado como Argentina en todos los niveles, a nivel Estado, a nivel empresas y a nivel familias. Y lo que vamos a destacar
es que en este momento que tenemos a este gobierno vendepatria, con este personaje que decía que era experto en crecimiento con y sin dinero, tenemos el nivel de endeudamiento de las familias más alto de la historia argentina, donde hay un nivel de morosidad muy elevado, y un nivel de incobrabilidad también, creo que es el nivel récord de la historia argentina. Bueno, este es el resultado del modelo librecambista financiero operando, como prometió Macri, a toda velocidad. Las familias endeudadas para poder comer. Las familias se están endeudando para poder comer. Fíjense cuál es el contrapunto, ¿no? La comparación entre un modelo económico nacional popular integrado a una Latinoamérica unida, que tiene que, solo unida, defenderse de los intereses de saqueo de las corporaciones norteamericanas. Eso es un modelo, y el otro modelo es el de regalarles absolutamente todo a las corporaciones norteamericanas, y para eso las familias argentinas como conjunto nos estamos endeudando para poder comprar comida en un país productor de alimentos. Antes de que te vayas. Según un diario de Córdoba, perdón, Julián, según un diario de Córdoba dice que 9 de cada 10 familias se endeudan para comprar alimentos. 9 de cada 10. Un diario de Córdoba que vive en el microclima del cordobesismo y qué sé yo. O sea, imagínense. Quiero agregar la tapa del diario Clarín hoy, el 75%, Julián, crecieron, es la cifra que vos diste, no sé si es esta, 75% crecieron las deudas de las familias, comprando con Estos tarjeta. son endeudados. Sí, Ahora sí, la que morosidad. 9 de cada 10 familias son para... Son los morosos en general, de todo el país. 75% de aumento. Atención. Bueno, es un buen cierre para la columna de Julián. ¿No es cierto? Bueno, abrazo para todos. Abrazo, maestro. Gracias, maestro, gracias.